La primera novedad que encontramos dentro de IBM SPSS Statistics versión 22, como les comentaba, es la ventana bienvenida. Aquí vemos que ha sido completamente rediseñada esta ventana, en donde encontramos 5 paneles para que el usuario pueda llevar a cabo diferentes actividades. En la parte superior se encuentran lo que son las novedades de la versión y es posible que el usuario vaya navegando a través de ellas para buscar mayor detalle sobre cada uno de estos nuevos elementos funcionales. En la parte de la izquierda está el acceso a los nuevos archivos, a archivos recientes que se hayan trabajado sobre Statistics. En la parte intermedia tenemos todo lo que tiene que ver con la funcionalidad y los módulos que se encuentran licenciados dentro de la versión. Acá hay un ejemplo con todos los elementos que están instalados. También se podría revisar lo que no está instalado en caso de tener complementos adicionales para agregar. Y en la parte inferior se encuentra también el acceso a los tutoriales o las guías de aprendizaje. Esto quiere decir que el usuario, si tiene algún interés en particular con uno de estos temas, simplemente lo selecciona y al darle a aceptar, él lo va a llevar al contenido que está solicitando. Entonces, como les comentaba, esta es una de las primeras novedades que se encuentran fácilmente en la versión. Por el momento le vamos a dar acá cancelar y vamos a empezar a trabajar viendo las nuevas funcionalidades. Como comentaba, uno de los primeros temas de la novedad es entonces la posibilidad de tomar decisiones de una manera más sencilla, más rápida, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto se logra a partir de la aplicación de formatos y mejoras visuales sobre los resultados. Para esto entonces vamos a abrir un archivo de datos y sobre este archivo de datos entonces vamos a llevar a cabo la tarea de aplicar un formato condicional. Esto lo logramos a través de cualquiera de las opciones de análisis. En este caso voy a seleccionar estadísticos descriptivos para la variable edad, estatura, peso y noten que hay un botón que se denomina estilo. Esta es una de las novedades en donde tengo la posibilidad de aplicar un formato condicional basado en alguna condición. En este caso, para los estadísticos descriptivos, en particular para lo que es la media, para las columnas, si se da la condición en la que el valor, por ejemplo, sea mayor o igual que 50 en este caso, que le aplique un formato en donde yo quiero que la vista previa, pues la voy viendo en la medida que voy haciendo los ajustes, quiero que me muestre en el color de fondo un color verde, en negrilla, y el color del texto que sea en blanco. Que se aplique este color cuando se da esta condición. Le digo continuar, aceptar, y noten entonces que sobre el resultado aparece la tabla con el formato que ha sido especificado sobre la condición que le he dado hace un instante. También noten que hay un comentario que aparece, véanlo acá, donde tengo el nombre del autor, la fecha de la creación de este resultado. Esta alternativa la puedo modificar a través del menú editar, opciones, y en las tablas dinámicas, en la opción de comentario de la tabla, es posible que yo personalice cuál es el contenido del comentario. Si quiero especificar mi nombre, la fecha de la creación, el título del objeto o del resultado que se está creando, o el nombre del procedimiento, el nombre del conjunto de datos que ha sido utilizado, como parte de la documentación y de las anotaciones que se irían generando sobre los resultados que vaya construyendo. Entonces, esta es una de las primeras alternativas para dar formato a los resultados. Una segunda alternativa para aplicar el formato condicional puede ser a través de las opciones propias del análisis o sobre el resultado mismo. Para esto, entonces, vamos a volver a analizar. Voy a crear entonces una tabla personalizada y sobre la tabla personalizada, entonces, voy a solicitar una serie de variables. Entonces, en este caso, podría ser esta variable departamento y la variable género. Sobre estas dos variables entonces voy a pedir únicamente el recuento y a nivel de estadísticos de resumen quizás el porcentaje de la columna. Digo aplicar a la selección, aceptar y entonces ya encuentro mi resultado. Entonces una manera de aplicar el formato puede ser a través del menú de la generación. Entonces lo voy a mostrar nuevamente. Puedo regresar acá al menú analizar,
tabla personalizada, y en las opciones entonces tengo este botón de estilo de tabla. Aquí podría entonces especificar una serie de condiciones para dar el formato como yo lo desee. Supongamos que yo quisiera entonces tener sobre el objeto, en este caso en la tabla o todas las tablas que esté seleccionando, ya va al criterio que quiera especificar. Quiero hacerlo, por ejemplo, sobre la variable de recuento a nivel de las columnas, y puedo especificar entonces una serie de condiciones para simular, por ejemplo, una escala cromática para un mapa de calor. En este caso, mi condición estaría diciendo que si el valor es menor o igual que 40, entonces de manera predeterminada que el fondo sea amarillo. En este caso quiero que sea entonces verde oscuro con color blanco. Puedo duplicar la condición y entonces empezar a especificar si está incluido entre 41 y por ejemplo 61, entonces que le aplique otro color, y así sucesivamente. Entonces voy especificando cada una de las condiciones a mi criterio, ajustando cada uno de los colores de acuerdo con lo que quiero llegar a representar. Y ya por último, cuando la condición sea mayor que el valor que estoy especificando, le digo continuar. También podría tener la opción de pegar para que él vaya generando la sintaxis respectiva sobre la activación del formato. Ejecuto entonces la sintaxis y fíjense entonces que también aplica el formato condicional sobre el resultado que ya se había especificado. Entonces esta es una segunda manera de aplicar los formatos condicionales. Otra tercera alternativa, ¿cuál podría ser? Vamos a crear ahora lo que es un cubo OLAP, y sobre el cubo OLAP entonces lo que yo quisiera es hacer un análisis para estas variables. Seleccionamos por ejemplo acá esta y le diría yo entonces aceptar. Entonces fíjense que aquí ya aparece el cubo OLAP, yo lo puedo activar para empezar a interactuar con él, y entonces para aplicar el estilo tengo la posibilidad de venir hasta acá y decirle salida de estilo. Aquí a través de salida de estilo, para el objeto seleccionado, le digo continuar y me muestra entonces una serie de opciones para ese tipo de resultado. Si ya a nivel del informe, en la medida que yo voy generando muchos tipos de resultados, tengo la posibilidad de escoger qué sección estaría utilizando yo de todo ese documento, el tipo, si yo quisiera eliminar o no ese resultado, si lo quiero dejar visible o no, entre otras propiedades, así como también ir especificando otra serie de atributos. En este caso, para hacer la aplicación de los estilos condicionales, podría venir acá y encontramos nuevamente el diálogo que ya conocemos. Entonces, en este caso podría llegar a especificar condiciones para que, de acuerdo con los valores, los resultados, podría especificar un semáforo, y en la medida de lo que yo necesite, entonces puedo ir agregando otra serie de opciones sobre los comentarios, el ordenamiento del informe y otra serie de propiedades bien interesantes para llevar a cabo esta labor. Por el momento le voy a dar cancelar y más bien entonces voy a abrir una sintaxis en donde les voy a presentar cómo también esos estilos que se lleguen a especificar pueden ser aplicados sobre los resultados. Entonces vamos a abrir un archivo de sintaxis para poder aplicar entonces la sintaxis al cubo OLAP. Por ejemplo, ya tenía preparada esta sintaxis y fíjense entonces cómo le aplica ese formato condicional al cubo OLAP. De igual manera, tengo otros resultados previamente almacenados.
Por ejemplo, acá voy a crear una tabla. Se genera la tabla. Luego quiero aplicar el formato sobre esa tabla. Entonces noten cómo va apareciendo un semáforo. Y así sucesivamente podría ir ejecutando otra serie de resultados para ir incluyendo dentro de mi informe. Dentro de todo el tema de la personalización de los resultados, aparte de las opciones de formato condicional, también es posible especificar cuáles elementos pueden ser incluidos o no al momento de ir a generar un informe. También es posible especificar plantillas para las gráficas, plantillas también para las tablas. Por ejemplo, aquí en la salida del estilo, si yo quisiera seleccionar todas las tablas para aplicar algún tipo de propiedad, todos los objetos de este tipo, o aquellos que tengan algún nombre similar, como por ejemplo que contiene el nombre OLAP, a todos esos objetos le aplica las modificaciones de las propiedades que comentaba hace un rato. Por el momento, si supongamos yo quiero eliminar todos los archivos de log de las ejecuciones, voy a especificar acá la salida del estilo, seleccionar todos los objetos de tipo log, continuar, y en este caso pedirle que los elimine todos. Le digo aceptar, y noten que ya han desaparecido absolutamente todos los archivos de log sobre todo este conjunto de resultados. Ahora bien, otra de las novedades que viene en esta versión es la capacidad de exportar estos informes o todos estos resultados a un formato HTML5. En este caso simplemente le digo archivo, exportar como un informe web, y que ese resultado entonces yo lo puedo almacenar en algún lugar de mi interés. En este caso, resultados, le digo guardar, estoy exportando los resultados, y ahora desde un navegador voy a buscar ese archivo que ha sido generado. Y fíjense que al momento de abrirlo ya sobre cualquier navegador me encuentro con que tengo cada uno de los resultados con las opciones que se han venido generando, los encabezados que se han tenido en cuenta, la interacción sobre los diferentes esquemas de resultado aplicando los diferentes formatos que se han tenido en cuenta en su especificación, entre muchas otras alternativas. Entonces esto hace que sea mucho más portable el esquema de compartir los resultados y poderlos visualizar en cualquier otro lugar. Entonces esto pues da un gran dinamismo sobre los resultados para que los usuarios puedan trabajar con ellos. Aquí también se pueden modificar opciones de visualización o inclusive activar opciones de modificación donde quiero entonces hacer algunos cambios en la visualización, en los estilos de la letra, aplicar algún incremento, algún tamaño de letra, entre muchas otras alternativas para interactuar. Entonces con esto terminamos este primer tema de las novedades enfocado a los resultados.